Hola, hoy vamos a hablar sobre las preguntas sabias, aquella clase de preguntas que pueden hacer que nuestra vida se transforme, sea diferente, vaya para mejor, sea más pacífica. No es la clase de preguntas que nosotros le haríamos a otra persona. No estamos hablando de esa clase de interacciones. No es que vayamos a buscar a una persona sabia, a una persona que ha vivido, a una persona que entiende y le hagamos las preguntas correctas. En este caso vamos a platicar sobre las preguntas sabias que nos podemos hacer a nosotros mismos. Y vamos a empezar por la parte en donde lo hacemos mal. Normalmente las preguntas que nos hacemos a nosotros mismos para obtener una respuesta buscan que encontremos un sí o no como respuesta a las preguntas que hacemos. ¿Necesito hacer este cambio? Sí, no. ¿Necesito hacer este movimiento? Sí, no. ¿Encontraré esto algún día? Sí, no. Esa clase de preguntas que buscan que haya una respuesta como sí o no. Por ejemplo, ¿esta persona con la que me estoy relacionando es la correcta? Buscamos una respuesta que diga sí o no y nos hacemos esa pregunta, por supuesto. O también hacemos una pregunta como ¿debería cambiar de trabajo? Y tenemos esa respuesta, sí, no. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué buscamos unas respuestas tipo sí, no? Pues porque nos da seguridad, nos da certeza. Hemos estado acostumbrados, nuestra mente aporta mucho con respecto a eso, a que nos queremos proteger. Y una respuesta tipo sí o no nos da certeza, nos protege. Y entonces es relativamente fácil hacer ese tipo de preguntas. El problema con esa clase de preguntas es que no nos ayudan a crecer. No nos ayudan a realmente transformar nuestra vida. ¿Por qué? Porque las hacemos desde el miedo. Lo hacemos buscando una certeza que nos haga sentir protegidos. ¿Cuáles serían entonces como el tipo de preguntas que nosotros nos podemos hacer a nosotros mismos? Es como si dijeras, a ver, le voy a hacer una pregunta a la parte más sabia de mí. A ver, le voy a hacer una pregunta a esa parte que está conectada con, pues, con algo que sabe más que yo. ¿Cómo le podríamos hacer las preguntas? Bueno, primero, o sea, en ese sentido, pues felicidades. Esto que te voy a proponer, pues ya no es de una madurez emocional primaria. En una madurez emocional primaria, pues todos, absolutamente todos, pues sí nos hacemos esas preguntas, ¿no? Que vayan ante un sí o un no. Pero cuando vamos avanzando, tenemos la posibilidad de hacernos unas preguntas que no requieran certidumbre, que no requieran seguridad, pero que sí aporten sustancialmente a un cambio para que estemos mejor. ¿Cómo podríamos hacer esas preguntas? Por ejemplo, en lugar de preguntarme, ¿estoy con la persona correcta? Y la respuesta sería pues sí o no. La pregunta que podría yo hacerme a mí mismo, ¿no? Sería, ¿cuáles son los paradigmas que estoy poniendo en práctica con esta persona? ¿Cuáles son los paradigmas que vienen de mi ascendencia? ¿Cuáles son mis mecanismos de protección que estoy activando en esta interrelación con esta persona? ¿Verdad? Aquí hay una gran diferencia. Aquí hay una gran invitación al crecimiento. Por ejemplo, con el del trabajo, en lugar de decir, bueno, ¿debo cambiar de trabajo? ¿Sí o no? En lugar de hacer ese ejercicio, lo que podríamos hacer es decir, ¿cuáles son mis motivaciones ulteriores, mis motivaciones profundas, mis motivaciones que nadie conoce, que hacen que yo me quiera cambiar de trabajo? ¿Me quiero cambiar de trabajo porque tengo miedo a no ser alguien? ¿Me quiero cambiar de trabajo porque tengo miedo al sinsentido? ¿Me quiero cambiar de trabajo porque
tengo una sensación de aburrimiento, porque si no trabajo todo esto, este sinsentido, este aburrimiento, este miedo, pues al siguiente espacio laboral a donde vaya, pues me voy a llevar todo eso. No es que cambiándome de trabajo ya se me va a quitar. Bueno, se me va a quitar la primera semana, las primeras 2 semanas, el primer mes, porque voy a estar muy entretenido, muy ocupado adaptándome. Pero después de eso, pues todas las bolsas que yo trajera de mi trabajo anterior mágicamente van a aparecer en este nuevo trabajo. Por eso la pregunta no era si me cambio de trabajo o no, sino que más bien era una pregunta de qué bolsas me voy a llevar y cuáles son mis motivaciones para llevármela al nuevo trabajo. Es lo mismo, ¿no? Con la pareja, ¿no? Esta es la persona correcta para mí, y en lugar de decir sí, no, pues ya vimos, ¿no? Cuáles son las preguntas adecuadas. Porque si no, lo único que va a pasar es que vas a tener la versión 2.0 de tu anterior pareja. Es lo único que va a pasar. ¿Sí? ¿Ven la diferencia? O sea, cuando busco preguntas que se respondan con sí o no, lo más probable es que se vuelva a repetir lo mismo, solamente con otras caras, con otros gestos. Por último, déjenme comentarles algo que a mí me ha servido mucho al momento de hacer pues esa costumbre de hacerme las mejores preguntas posibles. Cuando veo y paso ahí en la calle y pasa algo enfrente de mí que no me afecta, digamos, agarro y me pregunto, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y cuando estoy de muy buen humor digo, ¿y a mí qué? Pero obviamente no es un a mí qué de a mí no me importa, sino ¿por qué yo estoy viendo esto? ¿Por qué esto que estoy viendo no pasó 1 minuto antes o pasó 1 minuto después? Pasó justo cuando yo estoy. Porque fíjense que no es lo mismo decir, ay, ¿por qué me está pasando esto? A decir, ¿por qué me está pasando esto? ¿Y saben qué les puedo prometer? Que cuando empiecen a decir, ¿por qué me está pasando esto? Con ese ánimo, con esa esperanza en ustedes mismos de que van a obtener la respuesta que necesitan, que su parte más sabia por fin pueda expresarse, porque ustedes ya no quieren respuestas sí o no, sino quieren respuestas realmente profundas, pues entonces en ese momento su parte más sabia va a expresarse. ¿Y saben qué también va a pasar? Que por algunos segundos, más bien milésimas de segundo, todo el mundo va a voltear. Y los va a voltear a ver. Porque lo único que ustedes se dijeron a sí mismos es, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y les aseguro que todos van a voltear. Todos van a voltear y van a decir,